Hello, esto es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía, allá vamos. Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... Ya iba a decir el Club de la Pelea, pero no, estamos haciendo colaboración con el invitado del Club de la Pelea. Esto es el podcast de Michelle. Y te invitamos a que nos hagas preguntas, escríbenos y las contestamos al aire. Puedes hacerlo a través de convergenteradio.com, la aplicación de Convergente Radio, y al 33 21 17 82 97. Y recordarte, si el contenido te bendice, te invito también a que me apoyes en Patreon para tener oportunidad de generar más contenido. Entonces, el día de hoy vamos a continuar el tema del episodio anterior, donde hablamos de cómo mantener el romance cuando un matrimonio enfrenta problemas externos. Es decir, cuando el origen del problema no es entre nosotros, sino que es algo que llega a una tormenta que toca nuestra puerta y de alguna manera pudiera afectar nuestra relación de amor. Y hablamos que mantener el amor romántico, incluso en medio de circunstancias adversas, es tan importante como mantener el amor ágape o abnegado. Y nos llegaron muchas preguntas, contestamos algunas de ellas la vez pasada, pero nos quedaron varias y pensamos que pues era bueno continuar el día de hoy para responderlas. Y entonces, como ya dije, ya les hice el spoiler de mi invitado, Saúl, del Club de la Pelea, que ya no necesita presentación, es un invitado recurrente, pero algo que nos quieras decir, Saúl. Pues... gracias por la invitación, es un honor estar con usted, bella dama. Gracias. No, pues me volvieron a invitar, quiere decir que no lo hice tan mal. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza. Muy bien. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos Saúl. Y en el episodio anterior le contestamos a Juan, que no nos dijo de dónde es, a María Fernanda de Toronto, a Martín de Uruguay, y contestamos una pregunta de México que ahorita vamos a retomar. Y quiero abrir de lo pendiente de la vez anterior con un comentario que nos dice Jorge desde Monterrey, México. Dice, buenísimo el enfoque de que el romance se cultiva también en lo cotidiano, cocinar juntos, orar juntos, apoyarse en el trabajo y en las cargas diarias. Eso me aterrizó mucho porque no siempre hay tiempo o dinero para grandes planes. Gracias por hablar tan claro y sin idealizar las relaciones. Saludos desde Monterrey, México. Y pues sí, ¿verdad, Saúl? O sea, se puede cultivar una relación, sí haciendo las grandes producciones, sí planeando un viaje a la playa, sí una cena romántica a lo mejor en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Sí hay momento a veces para ello, pero a veces, como dice Jorge, no hay tiempo ni dinero. Entonces, si nos esperáramos a solamente esas oportunidades, pues quizás muchos no lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, a veces es importante recordar que el romance también se cultiva en las pequeñas cosas de todos los días. Claro. ¿Sí? Por ejemplo... sí, punto. No, es que, yo pienso mucho en que hacemos algo y nos funciona y luego cambiamos la estrategia. Ajá. Como en los deportes, cuando que se pone creativo el coach y ya le da el traste a todo lo que se ha venido trabajando. A todo lo que se ha venido construyendo. Y a veces nosotros, por ejemplo, cuando estás en etapa de noviazgo, pues sales, vas a comprar un helado, una paleta, vas caminando, platicando, agarrado de la mano, abrazado, así, y ya vas y compras una nieve y te regresas a pie y vas platicando. Y son cosas que dejamos de hacer después en el matrimonio. Uh-huh. Y son cosas simples. Son cosas simples que fortalecen el vínculo de unidad en varias áreas de intimidad. Uh-huh. O sea, varias áreas de conexión. Así es, así es. Entonces, gracias, Jorge, por tu comentario. Y
contestamos también una pregunta de Andrea de México y quisiera retomar un poco la pregunta, sobre todo por la segunda parte, que dice, nos preguntaba ella, ¿qué maneras prácticas hay de dar la vida por la pareja? Porque hablábamos acerca, ¿no? De que cuando uno ama de verdad, das tu vida y pones tu vida por la pareja. Y la segunda parte de su pregunta fue la que se quedó como un poco a medias. Dice, ¿qué pasa si yo creo que estoy dando la vida por mi pareja y mi pareja no lo percibe así? Entonces hablamos de dar la vida, que es morir a uno mismo, sacrificarse por el cónyuge y, por ejemplo, hablábamos acerca de aprender a escuchar y a comunicarnos, a cuidar nuestro tono de voz. Cuando muchas veces el problema nos estresa, pues queremos gritar, ¿no? O queremos a veces ofender, y entonces cuidar el tono de voz era también pues dar la vida, morir a uno mismo, tener paciencia, validar sus emociones. Y Saúl al final hablaba de tener una actitud de servicio. Entonces, eso era lo que hablábamos de maneras prácticas de dar la vida por la otra persona. Pero en la parte de qué pasa si yo creo que estoy dando la vida por mi pareja y mi pareja no lo percibe así, yo me quedé pensando dos cosas. No sé, Saúl, ¿tú qué opines? Pueden estar pasando dos cosas. Número uno, que el cónyuge sea insensible a mis esfuerzos, lo cual nos llevaría a otro tipo de problema, porque entonces ya no sería un problema externo que está llegando a nosotros, sino que el problema está dentro de la relación, ¿no? Y ahí mi mayor recomendación, o sea, si la persona hace un montón de cosas y la otra persona pues no se da por enterada, pues ahí es hablar con el cónyuge, ser sinceros y buscar quizás consejería bíblica, porque estamos entrando a terrenos peligrosos y por ahí vamos a leer también una pregunta que se parece a esta. Entonces, pero la otra cosa que me quedé pensando, o sea, pensando lo mejor del otro cónyuge, es que puede ser que el cónyuge no percibe lo que yo estoy haciendo, mis esfuerzos, porque a lo mejor yo no los estoy transmitiendo bien. O porque me estoy esforzando mucho en áreas que no significan tanto para mi otro cónyuge. Y tú y yo lo hemos platicado porque, por ejemplo, a lo mejor para mi cónyuge es muy significativo que yo le abrace o que le dé una palmada o que lo rasque en la espalda, etcétera, o que le haga piojito o qué sé yo, ¿no? Detalles que para el cónyuge son importantes. Pero a lo mejor yo estoy enfocando en darle su ropa, en hacerle de comer, en cosas que, bueno, o sea, son válidas también, pero para mi cónyuge no son tan significativas. Porque lo muy significativo para el cónyuge a lo mejor está ausente. Entonces, yo aquí, mi recomendación es aprender qué es significativo para el cónyuge y ser bien honestos y decir, la verdad es que yo solo quiero morir en áreas que se me dan fácilmente, pero no quiero morir a las áreas que no me encantan o que se me dificultan. Pero hay un detalle ahí también. Estamos hablando de cuando viene un problema externo al matrimonio. Entonces, a veces esos problemas externos llegan y nosotros reaccionamos diferentes a los problemas. Hay gente que llega a su casa y dice, bueno, se acabaron los problemas, están fuera de la casa y pues aquí no hay y se puede desconectar así bien padre. Habemos otros que no, que por más que queremos desconectarnos, no podemos. Entonces, a veces, ¿qué tal si ese cónyuge que no percibe los esfuerzos está inmerso en un cuadro de depresión o está con la mente completamente secuestrada hacia los problemas, tratando de resolver? Entonces, no es un tema que no los valore, es un tema que el cónyuge no los logra ver. No los logra ver porque su mente está absorta, su mente está completamente enfocada. Abrumada. Ok. Entonces, es importante la comunicación con el cónyuge, decir, oye, ¿te sientes abrumado? Sí, estoy muy abrumado. La verdad no sé ni cómo me llamo, no sé cómo se va a resolver esto, no sé qué va a ser de nosotros. ¡Buah! O sea, sí. Escuchar. Eso también es dar la vida, escuchar. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el cónyuge se queja, muchas veces no se está quejando, está simplemente desahogándose. Uh-huh. Y uno como cónyuge pues ya no quiero oír quejas. No, espérate, tienes que aprender
a escuchar la queja, no porque es queja tuya, está vaciando el costal lo que la pareja trae. Y eso cuesta mucho trabajo, pero se tiene que trabajar. Y se tiene que entender. Así es. O sea, dar la vida también es entender que a lo mejor el cónyuge, no es que lo estemos haciendo mal, no es que el cónyuge quizás sea mala onda, que fueron los dos escenarios que yo planteé, pero a lo mejor no lo logra porque está sobrepasado, exacto, rebasado, abrumado, o quizás con necesidad de ir al médico a tratar algún cuadro de depresión. Pues o puede algo así. ser, no sé. Mira, a veces malamente, uh-huh, y esto viene de muchos de nosotros, de conductas que vivimos en nuestras casas con nuestros papás, ni siquiera somos capaces de abrirnos con alguien más. Uh-huh. Y a fin de cuentas, como que traemos la sensación que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Y a veces, en vez de nosotros buscar el alivio, buscar la paz, en poner las cosas en manos de Dios y en decir, voy a tener, o sea, pues se supone que pues soy hijo de Dios, se supone que tengo fe, y una fe no humana, una fe no un optimismo, uh-huh, sino una fe sobrenatural que solo Dios puede dar. Uh-huh. Y entonces utilizar esa fe y poner las cosas en manos de Dios y empezar a confiar en Él. Porque la verdad es que ningún cónyuge, por más buena onda que sea, por más capaz que sea, por más que dé la vida, nunca un cónyuge tampoco va a poder dar la paz, darte la paz o darte esa tranquilidad que solo Dios puede dar. Así es. Entonces también es un tema ahí de ver qué está pasando con el cónyuge que no ve los esfuerzos, que no ve esto, que no lo otro. O a veces también el cónyuge que está queriendo dar la vida, pues está acostumbrado a que cualquier cosa que haga le aplauda, ¿no? Sí. Entonces, oye, pues así de, lavé un plato, sí, carnaval, sí, ¿no? Porque o sea, lavó un plato. Exactamente, ¿no? Entonces, pues hay que analizar bien las que hay que platicarse. Así es. La verdad es que muchas cosas en el matrimonio se resuelven cuando realmente sabemos comunicarnos. La adivinación no fluye muy bien en el matrimonio. No, la verdad que no, la telepatía no. Y fíjate que eso se relaciona un poco con una pregunta que nos mandó Fanny. No nos platica de dónde es, pero su pregunta es bastante interesante. Dice, ¿cómo das tu vida sin caer en que te manipulen? Que uno no quiera esforzarse casi nada y el otro tenga que siempre darlo todo. Y ahí esa pregunta es muy válida, ¿no? Porque uno le está echando todas las ganas. Y lo primero, antes de darte, Saúl, el micrófono, es que yo quisiera decir que amar es un salto de fe y es un acto de obediencia a Dios. En Gálatas 5:14 dice, toda la ley se resume en este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las acepciones o sea, de los contextos de qué es prójimo, es tu vecino, es la persona que vive en tu contexto. Eso es lo que quiere decir en griego, prójimo. Entonces, pues el vecino, el prójimo con el que más convives, pues son los miembros de tu casa, ¿no? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en Juan 13:35 dice, si se aman unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. Entonces, nuestro trabajo, cualquiera que sea la circunstancia, independientemente de cómo esté el cónyuge, nuestro trabajo es morir a uno mismo, es dar la vida por ese mejor amigo o amiga que es el cónyuge, pero ciertamente hay ocasiones en donde solo una persona carga con la relación, solamente una persona es la que busca morir a sí mismo y dar su vida, y la otra persona no hace mucho, o al contrario, se aprovecha, ¿no? En estos casos el problema ya no está fuera de casa, está dentro de la casa, ya no es una tormenta que toca nuestra puerta, sino que el problema está en el interior. Entonces, cuando uno de los cónyuges observa este patrón, tiene que seguir como quiera que sea cumpliendo su deber de amar y de dar la vida por los demás, pero además también tiene que ser honesto con el cónyuge, externar su cansancio quizás, su inconformidad, decir de, oye, yo siempre estoy cargando con todo, y hacer un balance para equilibrar las cargas. En el mejor de los casos, el cónyuge va a agarrar la onda y decir, ay, sí es cierto, perdón, no me había dado cuenta. Pero si el cónyuge no quiere mejorar, lo más recomendable en estos casos es buscar un intermediario,
un terapeuta de parejas cristiano, por favor, o un pastor que tenga capacitación en consejería bíblica para ayudar a resolver estos problemas. ¿Tú cómo ves, Saúl? Pues mira, dado que la pregunta la hizo Fanny, que es mujer, sí. Entonces voy a dar una respuesta, no para la mujer, sino para el hombre. Porque Fanny pues está hablando de cómo das tu vida sin caer en que te manipulen, número uno, que uno no quiere esforzarse casi nada y el otro tenga que siempre darlo todo. Fíjate que hay una parte muy chistosa en 2 de Pedro 1.5, bueno, este es 1.7, ¿sí? El 1.5. Dice, vosotros también, o sea, ustedes también poniendo toda diligencia, o sea, poniendo todas las ganas de tu parte, toda diligencia. Diligencia viene una palabra griega que significa velocidad, rapidez. O sea, poniendo con rapidez, así, rápido. Esto urge, ¿sí? Como cuando se está quemando algo en la estufa y ve y apágale rápido, se está derramando el agua, no sé. Y va así, esa es diligencia, esto es lo que implica la Biblia, con prisa, con rapidez, ¿sí? Por esto mismo, añade a tu fe, que es la fe, pues la esperanza que tienes en lo que Dios está haciendo en tu vida, en que eres un instrumento de Dios, pero dice, añade a vuestra fe virtud. Y, sí hay que añadir virtud. Pero ¿qué es virtud? Y aquí está el secreto. Virtud viene una palabra griega que se dice arete. Y arete es lo mismo y es propio de hombría. Ándale. En pocas palabras, valor. Órales. Entonces, cuando dices, oye, no me quiero esforzar, entonces no estás ni poniendo diligencia, prisa, ni poniendo tu hombría, esto va para los hombres, poniendo valor. O sea, hay que fajarse los pantalones. Hay que fajarse los pantalones y decir, tengo que ser amable, tengo que escuchar, tengo que reconocer, tengo que validar, tengo que esto, tengo que el otro, tengo que aquello. Con valor. Ok, claro, duro y a la cabeza. Sí, muy entonces, bien. si la mujer, en este caso Fanny, se siente así como que, pues, lean 2 de Pedro juntos y vean eso, ¿no? Y ella puede decir, me siento de tal manera. Entonces, cuando tu esposa te dice, oye, me siento así y asado, me siento mal, me siento por esto y esto y lo otro, pues aunque no te guste lo que te estén diciendo, tienes que meterle prisa y valor. Ok, muy bien. Y luego tenemos una pregunta de Valeria que dice, ¿cómo manejar el tema del perdón cuando ha habido heridas emocionales, pero la pareja quiere recuperar el romance? A veces uno quiere volver a enamorarse, pero el resentimiento se atraviesa. ¿Qué pasos concretos sugieren ustedes desde la perspectiva cristiana? Los escucho desde Ecuador. Y yo platicaba con Saúl esta pregunta y antes que nada hay que aclarar algo. A veces nos sentimos heridos o con resentimiento o como que tuviéramos que perdonar algo por algo que realmente no es una ofensa o un pecado, es simplemente pues una diferencia que nos hizo sentir mal por un malentendido o porque honestamente estamos haciendo mucho drama, ¿no? Entonces, pero cuando sí hay una herida real, yo creo que lo primero es solucionar el problema. O sea, antes de pensar en el romance, hay que solucionar el problema. Y en Santiago 5:16 dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, antes de pensar en organizar una cita a la luz de las velas, hay que resolver el conflicto y sanar la herida. Pensando en que estamos hablando de problemas externos, la verdad es que, como decías hace rato, hay veces que no sabemos cómo manejarlos. Por ejemplo, alguien me chocó el carro, me robaron la maleta en la estación del autobús, o un hijo se enfermó. Entonces, uno de los cónyuges no está siendo capaz de manejar el estrés y entonces le grita al otro, o peor aún, le echa la culpa, ¿no? Entonces, claro que va a producir una herida. O sea, un problema que estaba afuera ya se metió a la casa y ahora produjo una herida. Entonces, ahora resulta que tenemos más problemas que resolver. El problema externo y el problema que se produjo entre nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es abordar, oye, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me echas la culpa? Me hace sentir mal, me lastima. Ya de por sí estamos en una situación difícil.
para todavía sumarle asperezas, etcétera. Entonces, como dije hace rato, en el mejor de los casos, el cónyuge ofensor agarra la onda y pide perdón y nuestro trabajo es perdonar. Una vez que hemos pasado esa primera etapa, hay que buscar la reconciliación, ponerse de acuerdo, cómo vamos a enfrentar los problemas de ahora en adelante. Y en el programa pasado Saúl nos decía que si veíamos un problema externo que estaba minando nuestra relación, pues había que ser humildes, ¿no? Tener mucha humildad para reconocer lo que nos tocaba a cada uno. Y entonces sí, ya podemos hablar de romance. O sea, primero tenemos que solucionar el tema y reconciliar ese tema y reconciliarnos entre nosotros y entonces tomar el romance. Entonces, aquí podemos orar al Señor, pues que nos devuelva esa chispa, ¿no? Dice en Filipenses 4 que podemos orar por todo. Entonces también podemos orar por ideas, por volver a ver al cónyuge como en el primer día, cuando solo veíamos su hermosura, su guapura, donde todo, veíamos todo con corazoncitos, lo perfecto, lo bueno, lo maravilloso, y orar que el Señor quite nuestro orgullo, porque a veces el orgullo o la amargura impiden que la herida sane. No queremos olvidar, no queremos pasar la página, entonces una vez que resolvimos, entonces hay que empezar a construir nuevamente. Sí, y vuelvo a hacer aquí mención a 2 de Pedro 1:5, porque dice después de a tu fe añade virtud, o sea, valor, o hombría, sí. Así de, órale, yo le entro al toro por los cuernos. Sí. ¿Sí? Que es divertido la adrenalina de agarrar toros por los cuernos, ¿eh? Ya, literal, él ya agarró un toro por los cuernos. Me ha tocado. Ya un día les contaremos esas aventuras. La adrenalina está padre Ay, no. y ahí me quedó muy claro lo que es agarrar un toro por los cuernos. Pero después dice algo muy bonito aquí después de añadir valor. Dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el conocimiento fue escrito con la palabra griega gnosis, que gnosis viene de una aplicación práctica de ginosco. ¿Y qué es ginosco? Es conocer por experiencia propia. Entonces, de manera recurrente. Exactamente, por práctica. Entonces tú también... Práctica, no teóricamente. Exactamente. Tú también tienes un conocimiento, un ginosco de tu pareja. Porque ya pasaste tiempo con ella, ya se conocen, ya se midieron el agua a los camotes, del agua de los tamales, ya saben qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué cosas les molestan. Ese conocimiento es bueno aplicarlo para también uno poder entender y comprender. Y también uno debe conocerse, y hay cosas, como lo hemos platicado, cosas que en verdad te lastiman y te hieren, cosas que nada más te molestan, que te caen gordas, que dices, ay, este guácala no me gusta, ¿no? Ya por tus propias fobias. Y hay cosas que te incomodan por tu educación. ¿Sí? Por tu educación, por tu manera de ser, cómo percibes el mundo, y cosas que te lastiman. Entonces también nosotros hay que ver si es algo que en verdad me lastima. Si es una herida que tengo que en verdad, así es como decir, traigo una espina clavada en el pie y no puedo caminar. No es lo mismo decir, me aprieta un poco el zapato. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que yo me ofenda porque digo, ay, ¿cómo se le ocurrió traerme un helado de limón en vez de uno de vainilla y tirarme a morir? A decir, híjola, me fueron infieles. O sea, mi cónyuge adulteró. O sea, nosotros también hay que tener los niveles de qué cosas sí te lastiman y qué cosas sí atentan contra ti. Sí. Qué cosas ponen en peligro tu relación, tu integridad física, tu integridad emocional, todo eso. Y qué cosas simplemente no te gustan por la educación que tuviste o te molestan por ejemplo, un ruido cuando hacen así con las uñas en el pizarrón. Ay, ni digas. O que mueven una silla. Yo sé que esas cosas no te gustan a ti, ¿sí? Pero, por ejemplo, no es algo que te va a herir. No. Sí. Pero bueno, hablando en el caso en el que sí es una herida real. Primero identificar si es una herida. Y ya si es una herida, entonces aplicar el ginosco que tienes con la pareja para decir, oye, me siento herido por esto. Y hablarlo. A fin de cuentas, a nadie nos gusta vivir de milagro. Todos queremos tener todo bien planeadito, todo bien organizado, todo ya resuelto antes de que el problema llegue.
Y es bien chistoso porque Dios nos llama a vivir de milagro. Pues sí, a morir cada día. A morir cada día de nosotros mismos, a depender menos cada día de nosotros mismos, a poner cada día menos nuestros ojos en las cosas de este mundo, y eso significa vivir de milagro. Uh-huh. Y no queremos vivir de milagro. Muchas veces esas heridas vienen porque el cónyuge no quiere vivir de milagro, y esa desesperación de que estás esperando que Dios se manifieste de alguna manera te pone en un estado con un cortisol altísimo del estrés. ¿Y qué hace el cortisol? Y el estrés generan adrenalina que modifica tu sistema nervioso central y por lo tanto tu manera de responder a las adversidades. Sí, claro. Entonces, bueno, mucho que platicar al respecto. Y Alejandra dice, soy de Mexicali, en Baja California Norte. Para los que no ubican, Mexicali es una de las ciudades fronterizas con Estados Unidos de México. Dice, y mi esposo trabaja del otro lado de la frontera. A veces pasa semanas sin venir y la distancia ha enfriado mucho el romance. Antes nos mandábamos mensajes bonitos y ahora solo hablamos de horarios y pendientes. Empecé a ir a una iglesia cristiana y me han hablado de la importancia del pacto matrimonial, pero en lo práctico me siento sola. ¿Qué recomiendan para mantener el romance cuando casi todo es relación a distancia y hay cansancio, migración, trámites de por medio, especialmente aquí en Baja California? Mira, a nosotros ya nos pasó varias veces. En unos años Saúl viajaba mucho en su trabajo, casi nos veíamos solo los fines de semana, y luego años después tomó un proyecto donde nos veíamos un fin de semana al mes y fue muy pesado, o sea, lo entendemos. Yo quizás ahí en este escenario, yo te preguntaría, Alejandra, si han tenido una conversación sincera y abierta respecto a cómo se sienten, ¿no?, de esta situación, o si realmente vale la pena la distancia, o sea, estar distanciados tanto tiempo en comparación de lo que les ofrece ese trabajo del otro lado de la frontera. Y quizás la siguiente pregunta que yo haría es, ¿por qué han dejado de ser intencionales? O sea, pudiéramos hacer como en el libro de Cantares y priorizar la relación. Porque un amor bien cultivado, lo hablábamos desde la vez anterior, es más fuerte que las tormentas. O sea, yo entiendo ese sentido de soledad y yo diría, bueno, hagamos algo para combatir la soledad. Mándale un mensaje, háblale por teléfono, a lo mejor tener detalles, pero es innegable que se siente esa soledad, ¿no? Bueno, en ese sentido exactamente, precisamente dice, dejará el hombre, en Génesis, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso nos habla de exclusividad. Uh-huh. Sí, así como el Señor en Isaías dice, yo soy, y tú eres mío, y yo soy tuyo, y Isaías 43 creo que es. Y entonces hay una exclusividad física, pero esa exclusividad física es el resultado de una exclusividad mental, una exclusividad de amistad, donde, pues, sabes, siempre debes de buscar, y el objetivo... Uno de los objetivos que siempre debemos perseguir en el matrimonio y que nunca debemos dejar perseguir es que mi cónyuge, mi esposa, sea mi mejor amiga. Uh-huh. Y que el esposo sea el mejor amigo de la esposa. Entonces, si ya solo platicas temas de trabajo, temas de agenda, ¿con quién estás platicando las cosas que normalmente platicas con tus mejores amigos? Uh-huh. El cómo te sientes, las cosas que te gustan, las cosas que te preocupan. Vi este mes... Me pasó esto en la oficina y esto bien chistoso y esto así y vi que pasó esto, o sea, cosas triviales que platicas y que sacas curas con los amigos. Así de pues, ¿qué crees que pasó hoy en el trabajo? Los chismecitos así, oye, fíjate que esto lo traje. Oye, ¿te acuerdas del vecino que tal y tal? Anécdotas, o sea, mira, me salió este meme, jajaja. Debemos de perseguir, fomentar la amistad exclusiva y más valiosa que hay en la pareja, con los cónyuges. Entonces, en este caso que ella dice que se van enfrentando las cosas, sí es claro, la distancia, la falta de tiempo, todo eso son factores para que se enfríen las cosas, pero uno cómo contrarresta eso,
Pues manteniendo la amistad. Deja tú la chispa y la flama del romance. No, la amistad es muy importante. Primeramente la amistad, que es el amor fraternal que habla, también ahí lo habla en Segunda de Pedro y también lo habla en... Primera Tesalonicenses 4. Sí, del amor fraternal. No, Primera Tesalonicenses 1. Sí, exacto, en Tesalonicenses. Entonces, ese amor fraternal hay que... Y fíjate, es bien padre porque a veces... Para mantener la chispa del amor, del romance, del suspiro, que también es una de las variaciones de ágape, el de estar suspirando por la pareja, a veces es siempre es más fácil mantener la chispa de la amistad. Sí, claro. O sea, porque es algo más relajado, aunque implica un compromiso, pero es un compromiso de compas, de amigos, así de... Sí, no sientes como la presión. Sí, entonces, pues, a lo mejor ahí, fíjate también, si uno de los cónyuges o los dos han dejado de platicarse las cosas triviales que son propias de la amistad, a lo mejor hay algún resentimiento ahí. Entonces hay que rascarle y decir, oye, ¿estás resentido con algo conmigo? ¿Sí? Me ha tocado muchas veces con muchos... conocidos, amigos, compañeros de trabajo, de proyectos así, que pues su esposa les marca y, bueno, ¿qué pasó? Estoy ocupado, estoy trabajando. Ándale. Si no es urgente, bueno, al rato te marco. Híjole, ¿no? Y dices, a la torre, ¿no? Si eso es con la esposa, a mí, si yo le marco un día en la noche, no, hombre, olvídate. Sí, entonces... Sí, pero la ironía es que a veces le hablamos más lindo a las personas de fuera de casa que a las de dentro de casa. Y esos mismos, me ha tocado que les marco un compa, la noche. ¿Qué onda? Compa, ¿qué pasó? Simón, estoy en una junta, pero espérame, sí, no, ahorita te marco. Es un compa de la secundaria que no sé qué. Sí, ahorita te marco, no, sí, no hay bronca, bye. Con otra actitud completamente. Digo, una actitud de, sí, vamos a divertirnos. ¿Qué chiste me vas a contar, no? Sí. Entonces ese tipo de cosas tienen que fomentar en el matrimonio. Así es. Entonces, bueno, pues Alejandra, yo te recomendaría seguir fomentando esos momentos de conexión. Y luego tenemos a otra Valeria que dice... mis padres tuvieron un matrimonio muy frío, casi sin muestras de cariño, y ahora que estoy casada me cuesta expresar romance, sobre todo cuando hay problemas económicos o familiares. Mi esposo es cristiano evangélico y siempre me habla de orar juntos, pero yo a veces siento que la oración es solo para pedir soluciones, no para disfrutar la presencia de Dios y del otro. ¿Cómo transformar esos momentos espirituales en espacios también románticos y de conexión emocional sin que parezca algo forzado o poco natural en nuestra realidad? Los escucho desde Cochabamba, Bolivia. Un saludo hasta Bolivia. Y pues yo creo que primero hay que recordar que la oración no solo es para pedir soluciones, la oración es también para dar gracias a Dios por su bondad, para reconocer su señorío y su grandeza, para adorar a Dios por quien es un salvador, es todopoderoso, es fiel, es amoroso. Y entonces quizás yo, para responder la pregunta que dice cómo linkear, cómo juntar estas dos partes, la parte espiritual y la parte de conexión, pues a lo mejor pudieran reunirse tú y tu esposo y darle gracias a Dios por su bondad de mantenernos juntos en medio de la adversidad y agradecerle a Dios por las virtudes de su cónyuge. O sea, en este momento yo pudiera decir, Señor, te doy gracias porque en medio del problema has estado con nosotros, y te doy gracias porque mi cónyuge ha sido bien diligente en buscar soluciones, ha estado aquí echándome la mano. Gracias, Dios, porque mi cónyuge ha sido constante en su trabajo, me ha ayudado, me ha apoyado, ha secado mis lágrimas, me ha consolado, ha atendido al niño enfermo, por ejemplo. O sea, conectas con el cónyuge porque el cónyuge te está escuchando verbalizar una oración a Dios para darle gracias por su vida, en cosas bien tangibles como gracias porque mi cónyuge ha sido bien diligente para llevar al niño al baño ahora que se siente mal, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita que hablamos de Primera Tesalonicenses,
En 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18 dice, oren en todo momento y den gracias a Dios en cualquier situación, porque eso es lo que Dios quiere que ustedes, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, orar y dar gracias van como de la mano, ¿no? Entonces, cuando yo oro, dándole gracias a Dios por cosas bien puntuales que mi cónyuge hace, matamos 2 pájaros de un tiro, creo yo. Pero a veces se nos olvida hacer eso. Sí, y también se nos olvida que en el matrimonio estamos construyendo algo. O sea, cada año que cumples de casado es cada año que construiste. Uh-huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los años de casados que llevamos tú y yo son años de construcción que llevamos. Sí. Y la obra va a estar terminada pues hasta que la muerte nos separe. Así es. ¿Por qué? Porque pues es trabajo en cada uno de nosotros. Entonces, se nos olvida que estamos construyendo. Y parte de esa construcción son niveles de intimidad. Ajá. Son varios niveles de intimidad que se desarrollan en la pareja, pero principalmente, o sea, parece por tratar de ponerlos, aterrizarlos de una manera tangible, son 3 niveles de intimidad. La intimidad intelectual o del psique, ¿sí? La intimidad del alma, de quién eres, qué te gusta, lo intelectual, qué aficiones tienes, qué habilidades tienes, ¿sí? Si eres médico, si eres ingeniero, si eres abogado, en fin, ¿sí? Si eres matemático, si eres chef, toda esa intimidad que construyes con tu pareja. A mí me gusta esto, estas son mis aficiones. Y la pareja también. Entonces, ahí es esa intimidad intelectual o psicológica del psique, se construye platicando de las aficiones, compartiendo momentos, reflexionando, oye, de esto yo pienso esto, de esto yo pienso lo otro, explicando puntos de vista, compartiendo ideas, leyendo libros, en fin. Tenemos la intimidad espiritual, que esa también construimos una intimidad espiritual tú y yo, de tu relación con Dios y mi relación con Dios y nuestra relación con Dios y entre nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, esa intimidad espiritual va de que tú y yo leemos un libro de contenido bíblico, leemos la Biblia, comentamos, oye, ¿ya viste que esta palabra en hebreo significa esta palabra en griego? Oye, esta cita no la entiendo. Y fíjate qué chistoso lo que me pasó hoy. El devocional que leí hoy se trató de esto y justo ayer yo me estaba quejando de estas cosas, ¿te acuerdas? Sí, nos ha sucedido. Y ya me estaba quejando yo y Dios me respondió con esto. Entonces, ahí estamos construyendo una intimidad espiritual. Orar juntos también es parte de construir esa intimidad de pareja espiritual. O sea, es necesario orar, el uno por el otro, orar juntos, leer juntos, estudiar juntos. El programa pasado veíamos también de servir juntos. Servir juntos, exactamente. Y eso te va a ayudar a construir intimidad espiritual. Entonces, si no tienes problemas y no oras, porque no tienes problemas, tú tienes que orar porque tienes que construir una intimidad espiritual con tu pareja. No lo puedes dejar de hacer. Exacto. No puedes dejar la obra a la mitad. Sí. Entonces, y ya después está la intimidad física, que esa va desde la intimidad física así de, como dices tú. Te doy la mano. Nos damos la mano, las caricias, los besos, hasta ya la intimidad sexual, ¿no? Íntima, que es la última, pues. Sí. ¿Sí? Entonces, no hay que ver, vamos a orar juntos como tenemos que orar o vamos a orar porque tenemos problemas. No, oye, necesitamos construir esa intimidad espiritual. Que si esa intimidad espiritual no se construye, pues el matrimonio cuando vengan problemas, pues va a poderse enfriar o endurecer. Ok, pues corramos porque otra vez, si no vamos a alcanzar otra vez. Dice Luis, ¿qué le dirían a una pareja donde uno es cristiano evangélico y el otro no comparte la misma fe, pero quieren mantener el romance, el respeto en tiempos de prueba? A veces la diferencia espiritual se siente como una barrera. Me gustaría oír la perspectiva de usted y Saúl. Les escribo desde San Juan, Puerto Rico. Un saludo a Puerto Rico. Pues yo diría que nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones de fe, pues van a afectar, ¿no? De manera directa la manera en la que abordamos las dificultades de la vida. Eso es innegable. Y algo que quizás debiéramos considerar es que la prueba o el momento difícil pudiera ser el instrumento de Dios, el instrumento que Dios está usando para compartir las buenas nuevas al cónyuge que no conoce a Cristo.
Y por compartir fe me refiero a sí hablar, o sea, hablar el evangelio, pero también modelarle cómo un creyente verdadero sobrepasa las dificultades. ¿Qué opinas? Pues es que tiene mucho que ver con la cosmovisión que tenga el cónyuge, y de acuerdo a la cosmovisión que tenga, va a ser su comportamiento en la vida. Uh-huh. O sea, cuando tú no crees que hay un Dios que creó todo, y delante de este Dios nos vamos a presentar a rendir cuentas el final de nuestras vidas, para decir qué hicimos con ella, pues ya de entrada tus prioridades son diferentes. Entonces, aunque no compartan, vamos a decir, ese sistema de creencias, como lo comentas, de todos modos es necesario construir la intimidad espiritual. Uh-huh. O sea, yo digo que de todos modos, y como dice aquí segunda de Pedro, con diligencia, con prisa. Uh-huh. Con prisa, necesitamos en una pareja estar de acuerdo también y estar construyendo esa intimidad espiritual. Es importante decir, oye, pues aplicarse y leer la Biblia. Es que yo conozco gente también que no, vamos a decir, que no es cristiana, que no es, y ve la Biblia como un libro de buenos consejos, uh-huh, de sabiduría. Pues aunque sea empezar así. Claro. Sí. Claro. Pues, o sea, ahí lo dice, ¿no? En 1 Corintios 7 también, cuando uno no conoce al Señor, el otro cónyuge, su trabajo es vivir para Cristo, para que la otra persona vea cómo se ve una vida transformada por la obra de Dios, por el evangelio, por el nuevo nacimiento. Ajá. Sí, entonces eso se tiene que mostrar en la vida real, práctica de todos los días, pues en la manera en que tratamos a las demás personas. Uh-huh. Y del programa pasado, nos llegaron ahorita algunas preguntas, pero del programa pasado nos queda una última pregunta. Carlos dice, me tocó vivir una temporada durísima cuando mi esposa se quedó sin trabajo y yo tenía 2 empleos para sostener la casa. El cansancio nos volvió casi extraños, hablábamos solo de cuentas y problemas, empezamos a orar juntos y a reservar una noche para una cena sencilla en casa sin celulares. ¿Qué otras prácticas cristianas recomiendan para reavivar el romance en medio de la presión económica aquí en Panamá? Saludos a Panamá. Pues creo que si leemos el libro de Cantares, había cosas como muy fastuosas, muy festivas, pero también había cosas cotidianas con las que ellos cultivaban el amor. Y lo que decías hace rato, hice aquí una pequeña listita. Caminar juntos tomados de la mano es un pequeño detalle. Acurrucarse a mirar las estrellas del cielo mientras platican de algo chistoso. O sea, creo que a Saúl y a mí algo nos ha salvado en medio de las muchas tormentas que hemos enfrentado. Es aprender a reírnos. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi marido, porque él se sabe reír de las cosas. A veces yo soy demasiado seria, demasiado solemne, y un chiste, una tontería, y reírse casi hasta llorar por una tontería, la verdad, eso ayuda muchísimo y conecta. Otras cosas que nos han ayudado también a nosotros es hacer una lista de las 3 cosas favoritas de mi cónyuge y compartirla. O sea, había una caricatura donde el chico enamorado le cantaba una canción a ella y le decía, lo que me gusta de ti es... Y nunca le dice. Y no, en el programa nunca le dice, pero aquí sí háganlo. O sea, decir, mis 3 cosas favoritas de ti son esta, esta y esta. Y otra cosa que nosotros hemos hecho y nos ha servido es decir, te voy a compartir 3 cosas cotidianas que me hacen sentir amado o amada. Y entonces escribes tus cosas y luego intercambias y pues se pone uno en las pilas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mi marido lo voy a ventanear, lo hace sentir muy amado, son los chocolates. Entonces a veces cuando yo voy al súper, dentro de todo lo que traigo de jamón y lo que sea que esté comprando, le traigo a veces un chocolate. Es un gran regalo, un chocolate. ¿Ves? Entonces son pequeños detallitos que nos hacen sentir amados. A mí, ¿saben qué me hace sentir amada? Que me hagan un masajito así como en el cuello, en los hombros. Y entonces a veces llego con mi marido y le pongo enfrente así de, hazme un masajito en los hombros. Y son cosas bien pequeñas que ayudan mucho. Díganse palabras lindas a lo largo del día.
Tóquense a lo largo del día, así toque, como dijo Saúl hace rato, no tiene que ser algo erótico, algo íntimo, eso es como una escalera, hablaremos de eso en otro programa, pero pues hay que tocarse, ¿no? Hay que acariciarse a lo mejor el cabello, abrazarse, y bueno, obviamente tener encuentros sexuales más a menudo, sin prisa, y algo que para mí es bien clave, prohíbanse, gobiérnense y no se griten. Ni se digan palabras. Sí, hay una línea que nunca se debe cruzar. Uh-huh. Es así, incruzable. Uh-huh. Así como si estuvieras en una azotea de un edificio de 20 pisos, 30 pisos, tú dices, por ningún motivo, si estás sano uh-huh. mentalmente, dices, voy a pasar y me voy a aventar. Uh-huh. Nunca, ¿sí? Uh-huh. O estás en una vía del tren y ves que viene el tren, tú sabes que no te puedes cruzar cuando está pasando el tren. Uh-huh. O sea, es incruzable. Así de drástico como no te vas a meter en las vías del tren cuando el tren está pasando, así debe ser la línea del respeto en el matrimonio. Es algo que decir, nunca, aunque esté mi vida en peligro, la debo cruzar. Así es. Sí, o sea, en el sentido de ofender a la pareja, de gritarle, de decirle groserías, hay cosas altisonantes. Exactamente, hay cosas que nunca se deben decir. Así es. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿por qué? Porque si no, de nada sirve todo el agarrarse de la mano y decirse, lo que me gusta de ti sí. es, y una cena con velas, de nada sirve. O sea, eso de discúlpame porque te dije esto, pero es que yo estaba, no, o sea. Sí, justificarse. Sí, eres tan especial para mí y tan exclusiva para mí que en mi peor momento no voy a cruzar esta línea. Pues sí. Esa línea hay que marcarla, hay que ponerle reja, alambre de púas, alarma, o sea. No, y nosotros también gobernar nuestra lengua, sí. la verdad. Hacer morir. Claro. Esos deseos pecaminosos de insultar al cónyuge. Eso es dar la vida por la pareja también. Sí. Decir, voy a dar la vida y aunque me tenga que morder así la lengua, el labio así, pero me voy a quedar callado y no voy a decir lo que quiero decir y no voy a levantar la voz. Vale la pena hacerlo. Así es. Y bueno, el día de hoy nos llegaron también algunos mensajes. Dice Carla, este tema me llegó al alma. Justo estoy pasando por una situación así con mi pareja. Saúl tiene razón en todo lo que dice. Pues felicidades, ¿ves? Lo vamos a volver a invitar. Gracias. Yo creo que sí. Bueno, Carla, qué bueno. Esperemos que te esté siendo de bendición este programa. Dice Gabriela, literal me identifiqué con cada palabra que dijeron 100%. No es fácil mantener viva la chispa cuando hay crisis económica encima. Es que la verdad es un tema difícil. Ahorita, bueno, no sé los países de donde nos están escuchando, pero al menos en el nuestro hay una recesión importante, seria. Y las cosas están difíciles. Entonces nosotros tenemos que ser bien intencionales para que nuestro matrimonio no termine por culpa de una crisis externa. Así es. Y luego dice Luis Hernández, Michelle siempre tan acertada con los temas que elige, gracias a Dios. Mi esposa y yo llevamos 25 años juntos y aún aprendemos cosas nuevas de programas como este. Saludos desde Oaxaca. Órales. Gracias a Dios, Luis. El objetivo de estos programas es esto, ¿no? Hablar las cosas así como son, ¿no? Y pues qué bendición. Dice Patricia, Michelle, qué tema tan necesario. Después de 18 años de matrimonio puedo decir que mantener el romance requiere mucho esfuerzo, especialmente cuando llegan los tiempos difíciles. Gracias por la parte 2, la primera me encantó, pues gracias a Dios, la verdad, ¿no? Sí, gracias a Dios. Qué bendición, porque híjole, nosotros tenemos 28 años de casados, creo, por ahí. Y la verdad es que hemos pasado las duras y las maduras. O sea, si nosotros pudiéramos hacer una serie de programas de todas las calamidades que nos han sucedido, la verdad. Pero la verdad, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno, aún en medio de la tormenta. Y algo que nos tiene que quedar bien claro es, la tormenta está afuera. Y nosotros debemos hacer equipo para ir a atacar y resistir esa tormenta. Y dice Beto,
Eso es así, los momentos difíciles son cuanto más se necesita el apoyo mutuo, no cuando te alejas de tu pareja. Y mira, hace tiempo, gracias Beto por tu comentario, hace tiempo yo escuchaba a un pastor que hablaba de las disciplinas espirituales. Para los que no tienen fresco el concepto, las disciplinas espirituales son pues la oración, la lectura de la Biblia, congregarse, estudiar, servir, diezmar, ofrendar, etcétera. ¿Alguna otra que se me está escapando? Ya dije pues, servir. Congregarse y convivir. Pues, convivir, pues la convivencia, ¿no? Entonces, esas son disciplinas espirituales de un verdadero creyente. El ayuno, se me estaba olvidando. Entonces dice, normalmente nosotros nos alejamos de las cosas que nos ayudan cuando debiera ser al revés. Nos debiéramos de acercar más a las cosas que nos ayudan. Entonces, me siento bien triste, tengo problemas. ¿Y qué hacemos? Dejamos de congregarnos, de leer la Biblia, de ayunar, de orar, etcétera, cuando debiera ser al revés. Entonces, aterrizándolo esto a nuestro matrimonio, es a veces, justo como dice Beto, en medio de los problemas, es cuando más unidos debemos de estar. Sí. Y a veces hacemos lo contrario, ¿no? Nos separamos, nos distanciamos, dejamos de platicar, en vez de buscar más unidad para en equipo hacerle frente a esa tormenta que está llegando a nuestra casa. Sí, porque a veces esas tormentas externas, conforme uno va creciendo en el matrimonio y vas cumpliendo más años, después llegan las tormentas externas, que son internas, que es la salud. Cómo tu cuerpo va cambiando, ajá, cómo tus hormonas van cambiando. Entonces también como fuiste respondiendo a los problemas que tuviste antes, uh-huh, te da la pauta para responder ahora a los problemas que vienen propios de la edad a la que vas llegando. Sí. Problemas médicos, o sea, nunca dejas de construir. Mira, nomás voy a decir algo. Perimenopausia. Voy a decir eso. Y a muchas mujeres, o sea, se supone que la perimenopausia empieza por ahí cerca de los 50 años, ¿no? 45 por ahí. Pero a muchas mujeres les llega a los 35 y no saben qué les está pasando. A los hombres luego también sienten una pérdida como de agilidad, de movilidad, rigidez en las articulaciones, etcétera. Y pues más tarde que temprano nuestro cuerpo se va a desgastar, ¿no? A veces, lamentablemente, hay una enfermedad desde antes o un accidente o algo, pero necesitamos saber cómo hacerle frente a esa tormenta que estaba afuera, pero llegó para quedarse. Sí, pero sigue siendo externa. Sí, sigue siendo externa. Si lo analizamos, no es una tormenta interna. Sí, porque no es algo entre la pareja. Exactamente. Aunque es del pues, físico de ambos, pero no es interno, no es en la relación entre nosotros. Es correcto. Así es. Y ya para terminar, el último comentario de Andrea dice: Michelle, me encanta cómo conduces, y Saúl super wise con sus comentarios. Definitivamente necesitaba escuchar esto hoy. Pues muchas gracias, y gracias a Dios que nos permite. Oren por nosotros, apóyennos en Patreon, por favor. Entonces, para cerrar el tema de hoy, no podemos permitir que las tormentas arruinen el amor romántico de nuestro matrimonio, porque este tipo de amor también le da la gloria a Dios, y debemos cultivarlo de la misma manera que cultivamos el amor abnegado. Entonces, ya para terminar, pues te invito a que compres mi libro, 13 mitos acerca del sexo. Está a la venta en Amazon y librerías cristianas, gracias. También está en todas las plataformas digitales. Suscríbete a Patreon, por favor, apóyanos, síganme en redes sociales, y este episodio se sube los viernes a las plataformas de podcast. Escúchalo, suscríbete, compártelo con otros para difundir la verdad bíblica acerca de todo lo que implica la sexualidad. Muchas gracias por acompañarnos, Saúl. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartirnos de tu sabiduría bíblica. No. Gracias por la invitación. A todos. Es un placer siempre. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.